Entonces era ver cómo en una semana algo que yo presencié desenlaza en eso y después son mis primas las que yo como niño de 5 o 6 años estoy consolando, diciéndoles que su papá estaba con Dios. Salí corriendo en ese momento a alertar a mi padre, a mi madre. Mi padre iba a salir inmediatamente, mi madre lo detuvo para que no hubiese desenlazado en que quizás ese niño fuese un huérfano. Y 2 o 3 minutos después suena la ráfaga. Recuerdo llegar a la escuela y cada lunes, cuando llegábamos a la escuela como niños, íbamos a medir quién había logrado obtener el casquillo del fusil más grande. Y el que lograba tener ese casquillo era el que ganaba. Bueno, cuando llegamos a gobernar, nos enfrentamos a una crisis tremenda. El municipio llevaba 2 años consecutivos incumpliendo la ley 617. ¿Qué significa eso? Que estaba en vía a convertirse a corregimiento. Hablar de un territorio que hace 20 años se mataban los unos con los otros, de hablar a un territorio que hoy tiene las cifras más bajas de homicidios en toda la región, es hablar con claridad de un proceso exitoso de reconciliación, y por eso digo que San Carlos es ejemplo internacional de paz y resiliencia. Bueno, Santiago Daza es un enamorado de San Carlos. Desde muy niño estuve involucrado en procesos sociales, artísticos, y fundo precisamente mi esencia en la esencia de este territorio. Un territorio que cree en el amor, en la memoria, en la reconciliación y en la resiliencia. Entonces, para definir a Santiago Daza siempre he manifestado ser un hombre sumamente enamorado de San Carlos, con compromiso social y sobre todo con el objetivo de entregarle a esta tierra frutos de lo que en mi corazón sembró. Bueno, quiero, para responder esta pregunta, decir que nosotros somos hijos de la guerra. La fecha de mi nacimiento, 1997, coincide precisamente con la fecha de la explosión del conflicto armado en sus máximas proporciones en el municipio de San Carlos. Pero, irónicamente, de mi niñez solamente tengo recuerdos positivos. Una niñez en marco de la guerra que fue acompañado por una maravillosa familia, por unos agentes protectores muy especiales que permitieron que viéramos la guerra como una oportunidad de formación, de crecimiento y una oportunidad para construir una realidad diferente, un país diferente. Recuerdo mucho en mi niñez los juegos con los amigos. Recuerdo mucho la cercanía que tenía con mi padre y con mi madre. Recuerdo los viajes que hacía con mi padre a diferentes partes del territorio, porque él era el presidente del consejo en ese momento, y de las enseñanzas de mi madre, porque sigue siendo maestra de preescolar en la actualidad y fue mi primera formadora. Pero también recuerdo de mi niñez el entrelace de ver la guerra como un juego. Recuerdo llegar a la escuela y cada lunes, cuando llegábamos a la escuela como niños, íbamos a medir quién había logrado obtener el casquillo del fusil más grande. Y el que lograba tener ese casquillo era el que ganaba. Pero también recuerdo el regaño de algunas personas mayores por estar corriendo por las calles sobre muertos, por estar en lugares donde un niño de 5 años no debería estar. Y recuerdo en mi infancia, a los 5 o 6 años de infancia, poder ver la primera persona asesinada frente a mis ojos. Pero sobre todo, y más que eso negativo, recuerdo los consejos, la fortaleza de una familia que me guiaba y que me decía
que esa no era la realidad, que tenía que estar condenada la niñez de Colombia y la niñez de mi municipio. Y recuerdo horas enteras de enseñanza de mi madre para que pudiera entonces liderar los destinos de ese territorio, pero también recuerdo los apasionantes momentos con la música de mi padre, artista por convicción, enseñándome mis primeras canciones también a esa edad. Recuerdo eh, que la primera canción que me enseñó mi padre rezaba algo como gobiernos que buscan la guerra en vez de luchar por la paz. No miran los niños que mueren por falta de agua y de pan. Eh, y una niñez cargada de múltiples sentimientos, pero sobre todo de mucha resiliencia, de mucho positivismo, de mucho amor que se sobrepuso a la guerra, a la destrucción y a la muerte. Fue un momento que queda marcado para siempre en la mente, indudablemente. Recuerdo muy bien que estaba en una tienda, en la tienda de la cuadra, la tienda de la esquina, y sabes que el tendero de la cuadra todos los queremos. De repente llegan unos tipos armados porque estaba comprando unos plátanos, mandado de mi madre, y me dicen, niño, váyase. Y yo no quería dejar a Alonso solo porque en medio de mi inocencia sabía lo que podía suceder. Salí corriendo en ese momento a alertar a mi padre, a mi madre. Mi padre iba a salir inmediatamente, mi madre lo detuvo para que no hubiese desenlazado en que quizás ese niño fuese un huérfano. Y 2 o 3 minutos después suena la ráfaga, salgo corriendo como niño, no me lograron detener y veo a Alonso, perdón, Alonso no, había otra persona que fue el que asesinaron en ese espacio, que coincidencialmente estaba en la tienda y por ser testigo lo asesinaron y Alonso se lo llevan y 5 minutos después suena otro rafagazo en el puente cercano. Todo esto genera un desenlace y es que resulta que Alonso era muy cercano a la familia debido a que una tía estaba casada con su hermano. Su hermano en medio de su dolor empieza a decir que se va a vengar y a los 8 días lo asesinan también. Entonces era ver cómo en una semana, algo que yo presencié, desenlaza en eso y después son mis primas las que yo como niño de 5 o 6 años estoy consolando, diciéndoles que su papá estaba con Dios y que acá teníamos que quedarnos para hacer que esto no se repitiera. Entonces, un viaje hacia la conciencia social de un niño que apenas estaba creciendo y que comprendió las dinámicas de la guerra cuando solo tenía 5 años. Muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Recuerdo, como lo digo mucho, el arte. El arte ha sido transversal a mi vida. Con mucho cariño las primeras canciones de mi padre, cuando era pequeño trovador, cantante, pero también recuerdo con mucho cariño, como les dije, las enseñanzas de mi madre, que siempre después del colegio se quedaba conmigo en un mecanismo de protección, de no salir a la calle y de enseñarme mucho más. Y eso redundó precisamente en que durante toda mi niñez ganara entonces las ferias de la ciencia, los concursos de ortografía, tuviera las mejores notas, porque
a partir de la educación mi madre me refugió para que no estuviera entonces en medio de la guerra. Estaba estudiando y estaba preparándome para forjar un futuro mejor para este municipio. Y por otro lado, la formación artística de mi padre, educación y arte, al mismo tiempo cobijando una ausencia que podía haber por la guerra. Entonces, en ese sentido, recuerdo cuando era premiado en los concursos de fotografía, cuando era reconocido como el mejor estudiante, cuando era, eh, cuando participaba en las fiestas populares del municipio como cantante, como trovador. Recuerdo mucho en en las integraciones del colegio. Otra canción que me enseñó mi padre fueron los guaduales, canciones colombianas. Un profundo amor por la tierrita, a partir del arte y la educación. La comida indiscutible, la lengua guisada, que es una costumbre ya, y las personas que frecuentan precisamente la celebración de mi cumpleaños tienen que comer lengua desde ese entonces. En mi primera comunión, en mi confirmación y en cada una de mis fechas especiales. Y cuando me case, los invitados a mi matrimonio van a tener que comer lengua sudada. Bueno, el arte empieza desde muy pequeño, realmente, desde los 4 o 5 años. Mi papá me enseñó las primeras canciones, porque mi familia es de tradición artística. Mi abuelo cría y levanta a sus hijos con un tiple, con la música. Ellos hoy tienen una proyección y han logrado una proyección a nivel nacional. Fundan los Hilgueros del Campo, fundan los Federales de Colombia y toda mi infancia es pasada por las muestras artísticas de mi padre. Luego de ello, en mi adolescencia, empiezo entonces a componer música, a escribir y empiezo también a ser cantautor de música social. Era rapero, cantante de rap en su momento. Pero luego entonces esa misma conciencia social que me da el arte, que me da precisamente el rap, me lleva a mediar precisamente toda esa protesta social que había en mi mente y mi corazón a través de la lucha política. Y ahí decido precisamente ingresar en política. Mi hermano mayor, sí, tiene su destino marcado en el arte. Hoy es uno de los artistas populares más reconocidos en ascendencia en el país. Eh, y tengo el orgullo de decir que su canción más fuerte, más visualizada, fue escrita por mí. Se llama ¿Qué tal? Y tiene hoy cerca de 50 millones de reproducciones en YouTube solamente y en todas las plataformas más de 100 millones, ganador de disco platino y un montón de cosas. Grabada después, sacada en remix con otros artistas de la música popular. La escuchó Jesse Uribe, le sacó un remix junto con mi hermano. Y se le abre una trayectoria a mi hermano Julián Daza en la música popular, donde ya ha logrado colaboraciones con Luis Alfonso, con Johnny Rivera, con todas las personas que están en la escena ahora de la música popular, Jonales Castaño. Y eso pues termina siendo bien potente porque es el resultado precisamente de una familia unida a partir del arte que ha logrado precisamente escalar en muchos aspectos, tanto en el arte y hoy en la política local al ser precisamente, al ostentar hoy la máxima dignidad de municipio. Entonces, eh, el arte ha sido transversal a toda la construcción. De hecho, es un pilar fundamental del gobierno, de la transformación, del gobierno que lideramos en San Carlos. Y por eso es la apuesta por los murales, es la apuesta por el teatro,
es la apuesta por la música, es la apuesta por la poesía, porque entendemos al arte como el máximo espacio de construcción y transformación social. Porque San Carlos es un ejemplo de ello, de cómo pasar de la guerra a la resiliencia, del dolor al perdón, a través del arte, a través de un dibujo, a partir de un mural, a partir de una composición, de un canto. Sanamos y resistimos. Bueno, pues mi padre es un gran referente para mí. Mi padre fue 12 años concejal de este municipio y desde muy pequeño lo acompañaba en el consejo municipal, me traía a las sesiones, me llevaba a los corregimientos, me llevaba a las diferentes veredas y veía mucha valentía en él, porque cuando el conflicto armado asediaba de parte y parte, él era un hombre que mediaba la construcción social, era el presidente del consejo. Entonces recuerdo que mi madre me decía mucho que cuando iba a la guardería iba llorando muchas veces porque decía que no quería dejar solo a mi padre porque sentía que lo iban a asesinar. Y miren pues, uno desde 4 años con esa conciencia, uno a los 4 años que debería estar viendo, qué sé yo, televisión, jugando con muñecos, pensando que a su padre se lo van a asesinar por tener la conciencia de lo que estaba sucediendo en el municipio. Entonces, mi padre fue un referente muy grande en ese sentido y me enseña precisamente a que la política es el medio por el cual se toman las decisiones más importantes de la sociedad y es a través de la política que podemos armonizar las diferencias. Y en ello, pues entonces, ya cuando voy creciendo en conocimiento y sabiduría, llego a la universidad. En la universidad habito un espacio muy especial que son las casas universitarias, donde nos reuníamos estudiantes universitarios de San Carlos, donde convivíamos y entonces en las noches comunicadores, abogados, economistas, ingenieros ambientales, nos colocábamos a dialogar sobre el destino de nuestro municipio. Y entonces de ahí nace una de las mejores construcciones que he hecho en mi vida, que fue fundar Conciencia Colectiva. Y entonces nace un movimiento social que genera precisamente una articulación entre todas estas juventudes y llega al territorio y abraza, además de los estudiantes, abraza a los gestores culturales, abraza a los campesinos, a los presidentes de juntas de acción comunal y muy rápidamente se constituye como uno de los movimientos sociales más importantes de San Carlos. Conciencia Colectiva logra reunir todos esos cabos sueltos que iban en el territorio y que estaban sedientos de que el municipio se transformara y se construyera bajo un enfoque crítico, artístico, educativo. Y en ello entonces se forja el movimiento político San Carlos con Conciencia, donde a través de un compañero llegamos al Consejo Municipal con la votación más alta en su momento. Y recuerdo mucho que éramos chicos de 16, 17, 18, 20 años hablando de política. En un inicio la gente se burlaba de nosotros porque no nos creía. Los mayores decían, pues estos culicagados jugando a hacer política. Y nos hacían muchas bromas para dejarnos en ridículo. Y luego llega el día de las elecciones, después de montar todo un proceso con la gente, lo que no contaban precisamente los que habían manejado la política tradicional del municipio, era que desde la sociedad civil hubiésemos gestionado, antes de llegar al consejo, 29 proyectos de infraestructura, de cultura, de vías. Desde la sociedad civil como movimiento gestionamos aperturas de vías, construcciones de placahuella, construcciones de escenarios deportivos, construcciones de casetas comunales. Y eso forjó una fuerza gigante que logra convertirse en la fuerza con más votos en el Consejo Municipal.
Luego desde la curul de un compañero en el Consejo Municipal empezamos a representar todas esas luchas ciudadanas que teníamos y se nos da precisamente a los 3 años por soñar con que ya teníamos la fuerza que esperaba la gente para conquistar el gobierno local. Y eso lo que hace es la juntanza de todo el movimiento social, artístico, cultural, ambiental, que creía en una esperanza para este territorio, que creía en un gobierno diferente, en una conciencia colectiva. Y eso lo que forja precisamente es que para el año 2023, en octubre, nos impongamos en las urnas como la fuerza política más grande del municipio de San Carlos. Y desemboca precisamente entonces en la elección como alcalde popular del municipio de San Carlos. Y me da el honor entonces de ser el alcalde más joven en la historia de San Carlos y de ser el alcalde más joven de Antioquia y el tercero en todo el país. Bueno, cuando llegamos a gobernar, nos enfrentamos a una crisis tremenda. El municipio llevaba 2 años consecutivos incumpliendo la ley 617. ¿Y qué significa eso? Que estaba en vía a convertirse a corregimiento, porque las malversaciones de los gastos excedían la capacidad del municipio. Encontramos un hospital que estaba en proceso de liquidación. Encontramos unas calles que estaban en detrimento. Encontramos unas juntas de acción comunal desarticuladas producto de no llevar la inversión social, y encontramos un descontento generalizado. ¿Cuál era el reto? Hilar delgadamente la confianza de la gente. Y cuando sucedía el primer año de gobierno, logramos el primer hito. Después de las 2 vigencias consecutivas anteriores, lograr sacar a San Carlos del riesgo de convertirse en corregimiento, sanear sus finanzas y lograr el cumplimiento de la ley 617. En el mismo primer año de gobierno, sacar después de 10 años de estar en crisis sin riesgo de liquidación, sacar al hospital de San Carlos de déficit y colocarlo en superávit. Llegar con un proyecto que ha sido denominado el mejor programa social de todo Colombia, reconocido por Fundasocial como el mejor presupuesto participativo del país. Llegar a cada vereda, a cada junta de acción comunal, 79 juntas de acción comunal, y llegar a cada una con el presupuesto participativo, con recursos. Conquistar la hazaña de pavimentar 7 kilómetros de placahuella. Conquistar la hazaña de llegar a ser la alcaldía con más calles pavimentadas en toda la historia del municipio. Conquistar la hazaña de lograr el Centro Regional de Educación Superior, el primero en la historia de San Carlos, y que hoy 300 jóvenes se están formando de manera gratuita en más de 12 carreras universitarias. Abrazar la política pública del pueblo de Los Morales y lograr conectar precisamente con aliados importantes como ROCAP en la dinamización de un pueblo turístico que se sueña ser la galería al aire abierto más grande de toda Latinoamérica, el pueblo con más murales en Latinoamérica. Pasar de la crisis a la oportunidad, pasar de ser un municipio en rojo a ser un municipio referente, pasar de ser un municipio en vía de corregimiento a ser el municipio que hoy lidera la región. Ese ha sido el reto más importante de estos 2 años y 2 meses de gobierno. Hoy San Carlos, se cimenta sobre la resiliencia, la pujanza y el progreso de su gente. San Carlos es un ejemplo internacional de paz y de resiliencia.
Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la bondad del corazón. Hablamos de sobreponernos al dolor. Hablamos de no renunciar al recuerdo, de no renunciar a la memoria, de recordar sin dolor, de convivir entre victimarios y víctimas, de darle un abrazo y de convivir en un mismo espacio territorial con quien pudo asesinar a nuestros seres más queridos. Y hablar de eso es hablar de una raza que ama profundamente. Hablar de la gente de San Carlos es hablar de una gente con un carisma sin igual, con una hospitalidad sin igual, pero eso no es gratuito. Eso es producto de un proceso de sanación, es producto de una bondad infinita que yace en nuestra raza. Porque hablar de un territorio que hace 20 años se mataban los unos con los otros, de hablar a un territorio que hoy tiene las cifras más bajas de homicidios en toda la región, es hablar con claridad de un proceso exitoso de reconciliación, y por eso digo que San Carlos es ejemplo internacional de paz y resiliencia. Y para hablar un poco de su historia, podríamos ceñirnos en la historia reciente a los años 50, cuando empieza todo el proceso de expansión hidroeléctrica sobre San Carlos. Un proceso en el cual catapulta al municipio como el mayor productor de la energía del país, una cifra mayor al 30% de la producción energética del país. Es decir, una tercera parte de lo que se consume en el país. Por cada 3 casas, una iluminada por San Carlos. Por cada 3 eventos, uno iluminado por San Carlos. Por cada 3 empresas, una iluminada por San Carlos. Ese es el impacto de esa época en el municipio, los proyectos hidroeléctricos más importantes del país, que generan precisamente unas presiones sociales y una focalización de actores armados después de esta construcción de nuestro espacio territorial como un lugar estratégico para el control de la economía productiva de la nación y para un punto estratégico en georreferenciación de punto de encuentro entre el Oriente y el Magdalena Medio, lo que hace entonces que confluyan múltiples actores armados y provoquen entonces en nuestro municipio, a eso de los 90 pasaditos, 95, 97, la historia más compleja que le ha tocado vivir a mi territorio. El 90% de su población desplazada, saliendo de sus tierras para ir a vivir a Medellín debajo de puentes, para ir a pedir limosnas a la salida de restaurantes, para vivir el despojo, abandonar sus cultivos, su tierrita, sus animales, sus familias, para ir a vivir a una selva de cemento, a mendigar. El 90% de nuestra población. El 33 masacres, donde cayeron niños, donde cayeron padres, madres, hijas, hermanas. Violaciones al derecho internacional humanitario. San Carlos fue el territorio con más minas antipersonales por porcentual territorial en todo el país. Secuestros, empalamientos, bombas, donde cayeron niños de 5 y 6 años. Pero luego de este capítulo aterrador que duró entre el 95, 97 hasta el 2005, se sobrepone el espíritu de resiliencia. Llegan los procesos sociales, de mujeres, de gestores culturales, llegan los artistas
a llenar de color un mundo gris, a renacer en medio de unas cenizas grises y frías, con arte, color y armonía. Entonces empieza la pintura. En el Museo Comunitario Care se encuentran las pinturas de niños de 5 años que en medio de la guerra pintaban cómo sentían la guerra. De esa gran experiencia de pintar y de sanar a través de la pintura, nace San Carlos, el pueblo de los murales, como símbolo de resiliencia y de paz. Nace entonces la oportunidad de transformar un espacio que antes decía que estaban presentes los grupos irregulares, para decir, están presentes los campesinos, están presentes los artistas, está presente un nuevo San Carlos. Nace entonces también la valentía de grupos teatrales que en medio del conflicto, a partir de las tablas, denunciaban lo que estaba pasando en San Carlos. Nace la valentía de educadores que, aunque no pudiesen ir a las escuelas, iban a las escuelas rurales a educar a los niños para que no cayeran en el peor mal de la humanidad, que es la ignorancia. Nació la valentía de actos tan simples como los buceteros, los transportadores, que tenían que pasar por 5 a 10 retenes con un agravante, que eran de diferentes grupos, y en el mismo recorrido podía ser un retén la guerrilla, los paramilitares y otras fuerzas. Y que aún colocando su vida en riesgo, transportaban los alimentos para que este pueblo no muriera de hambre. Transportaban los enfermos para que no tuvieran que morir acá, porque sus enfermedades no podían ser atendidas en nuestros centros médicos. Transportaban la vida a la gente en actos tan simples como los que uno puede ver hoy en la valentía de un transportador, de un educador, de un repartidor de alimentos. Se forjó precisamente un pueblo que le dijo a los violentos: este territorio no es de ustedes, sino que este territorio es de la gente que quiere hacer las cosas bien. Y entonces, en esa historia, vienen los procesos de mujeres, vienen los procesos de los artistas, y en la historia más reciente vienen los procesos juveniles, hacia eso del 2022. Tuvimos una generación muerta, claro que sí, porque la gente se nos fue. Y entonces habían unas juventudes un poco apaciguadas, porque esa generación estaba en Medellín, o estaba en el exterior, o estaba en otras partes, producto del 90% del desplazamiento. Personas que se fueron para nunca volver. Personas que hoy residen por todas las partes, comunas de Medellín. Hijos que se criaron en Medellín y allí se quedaron. Pero luego vienen estos nuevos hijos, estas nuevas juventudes, a hacer una juntanza, a juntarnos en conciencia colectiva y a significar años después de que un niño que a los 5 años vio asesinar las primeras personas, que a los 5 años corría en medio de las balas, que a los 5 años le tocó la desidia de la guerra, 20 años después estuviera en el parque principal presenciando la puesta de su banda como alcalde municipal del municipio. Producto de los procesos juveniles y una nueva generación que dijo que este municipio, más que guerra y conflicto,
tenía que hablar de murales, tenía que hablar de progreso, tenía que hablar de sus más de 100 cascadas, tenía que hablar de especies endémicas, tenía que hablar de sus procesos productivos, del agroturismo, tenía que hablar de las maravillas en montañas, monolitos, caídas de agua, aves, especies que tiene para mostrar San Carlos. Y ese es el resumen de la historia del municipio. Cómo un municipio puede transformarse desde la guerra, desde el conflicto, hacia la paz, hacia la resiliencia y hacia el turismo. El proyecto de muralismo de San Carlos, sin duda alguna, es el proyecto más potente en símbolo de resiliencia, paz, memoria y no repetición que pueda tener nuestro municipio. Porque reúne toda la esencia de lo que somos. Reúne la resignificación de cómo nosotros podemos transformarnos en un mismo espacio y cómo unas paredes que antes tenían mensajes alusivos a la presencia de grupos armados, hoy expresan con tanta fortaleza historias de amor, de perdón, historias del campo, historias de productividad, reflejan nuestros atractivos naturales. Entonces significa la oportunidad de darle una óptica al mundo entero de lo que es este territorio. Y en efecto, el proyecto Zanca lo que genera es entonces contextualizar y llevar a otra dimensión esa potencia de la historia del municipio. Es llevarlo a las tendencias globales, a la web, a las redes sociales, al metaverso. Y es un pensamiento muy interesante que coge tendencia hoy a nivel internacional en el término de local. El término local que habla de actúa local pero piensa global. Respeta las tradiciones de tu tierra, habla de tu historia, pero no olvide las tendencias que hay en el mundo y conecta entonces el patrimonio histórico con las tendencias mundiales, con la tecnología de punta. Entonces es como llevar nuestra esencia de la tradición, nuestra historia, nuestro patrimonio a la virtualidad, llevarla precisamente a estar en el contexto del turismo digital, y eso es simplemente revolucionario, futurista, y por eso hoy estamos tan felices de lograr esto, de lograr que hoy la historia de San Carlos esté puesta en el metaverso, esté puesta en las redes sociales y que muchas personas del mundo puedan llegar a este territorio, conocer la experiencia de este territorio para sanarse a sí mismas. Porque, ¿sabes qué siento? Que muchas veces nos cargamos con cosas tan pequeñas, con cosas tan insignificantes. No perdonamos la ofensa de un amigo. No perdonamos la ofensa de un compañero. Las familias se dividen por cosas menores, por diferencias en el tono, por un desplante. Y nos cargamos la vida de un montón de egos innecesarios. Pero cuando llegas a escuchar la historia de San Carlos y llegas a ver cómo una madre que vio asesinar a su hijo, a lo más grande que puede tener una madre que es su hijo, y cómo esa misma madre puede abrazar a esa persona, mirarle a los ojos y decirle te perdono, empiezas a cambiar la forma en que vives, en que habitas el territorio, en que habitas tu vida cotidiana. Y al fin y al cabo es lo que queremos con
este proyecto, que muchas personas en el mundo puedan venir a San Carlos, conocer su historia y puedan transformarse al conocer su gente, cómo se transformó y cómo se puede perdonar de verdad. Bueno, el proyecto Zanca viene integrado a partir de tres entidades fundamentales. Uno es el colectivo Memoria Todo Color, que ha sido el colectivo que ha llenado de color a San Carlos, que es el artífice precisamente de la realización de los murales, quienes logran entonces diferentes festivales internacionales de muralismo y logran entonces condensar toda la memoria viva del municipio a partir de murales. El segundo actor interveniente, que es muy importante, sobre todo en la articulación con las redes sociales, el diseño del pensamiento del metaverso, de videojuegos al respecto de toda la propuesta de murales, es la empresa Roca Sólida, que ha venido precisamente generando todos estos diseños de web, toda esta articulación mediática para que muchas personas puedan conocer de los murales del municipio, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Y la tercera entidad interveniente que genera una cohesión entre estas dos entidades es la alcaldía del municipio de San Carlos, que genera precisamente y funge como un eje articulador, mediador, para que todo esto entonces sea posible. Estamos muy agradecidos con esta articulación que ha generado una proyección sin precedentes en nuestro municipio para su reconocimiento y la atracción masiva de turistas a nuestro territorio. San Carlos tiende a convertirse en el epicentro de la región. San Carlos tiende a convertirse en el pueblo con más murales en toda Latinoamérica. Y para lograr este objetivo de que sea un municipio eje de la región, frente a turismo, frente a cultura, frente a educación, hemos encontrado unos aliados formidables, que estamos forjando un proceso para que sea un destino turístico, sostenible e inteligente. Hablar precisamente de un municipio en el cual hay arte, hay naturaleza, pero también está el contexto de las últimas revoluciones de las tecnologías, de la comunicación y la innovación digital. El futuro de San Carlos se forja precisamente en el turismo de naturaleza, en el turismo de cultura, en el agroturismo, respetando las esencias propias de un territorio campesino que tiene fundada su economía en el sector agropecuario. Así pues, hoy San Carlos se está preparando a partir de la construcción de la pavimentación de sus calles, de la conexión de sus vías intermunicipales, de la construcción de andenes sostenibles, de la proyección del arte como un destino sin igual en Colombia, teniendo una oferta dinámica, gastronómica, natural y cultural, la cual deben de visitar los diferentes turistas nacionales e internacionales. Acá. A las juventudes mi mensaje es muy claro. Los jóvenes no somos el futuro del país, somos su presente y estamos llamados a transformar nuestros territorios. No podemos esperar a que otros moldeen la sociedad que ya en nuestra mente y corazón queremos forjar. Estamos llamados a construir la esperanza de una nación que está sedienta de nosotros. El llamado es a activarse, a organizarse, a unirse
en torno a una conciencia colectiva que le permita a nuestra región, a nuestro departamento y a nuestro país llegar a ser el Estado y la nación que nos merecemos. Somos nosotros, no otros, quienes estamos llamados a transformar nuestro país.